A comenzar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que se postren ante ti, Señor, la tierra entera, que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. Dios todopoderoso y eterno, que con amor gobiernas los cielos a la tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz, Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de consuelo con Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, si vieron el encabezamiento arriba, dice segundo domingo ordinario. El domingo pasado fue el domingo en el que celebramos el bautismo del Señor y era el último domingo de hecho, el último día de todo el tiempo de Navidad. Es decir, el tiempo de Navidad terminó el domingo pasado. Y terminado el tiempo de Navidad, comienza ahora lo que llamamos los domingos ordinarios, porque van en orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera. ¿Por qué no tenemos un primer domingo ordinario, sino un segundo domingo ordinario? Y la razón es muy sencilla. Fíjense, el domingo pasado era el último día de Navidad y al día siguiente, el lunes, comenzó el tiempo ordinario. Toda esta semana que estamos viviendo es la primera semana del tiempo ordinario. Y como las semanas comienzan los domingos, este próximo domingo comienza la segunda semana del domingo ordinario. Por eso nunca tendremos un primer domingo ordinario, sino siempre un segundo domingo ordinario. Si tenemos una primera semana del tiempo ordinario, que es la que estamos viviendo, pero nunca tendremos un primer domingo ordinario porque lo que sería el primer domingo ordinario es realmente el último día de Navidad. Siempre es el domingo en el que se celebra el bautismo del Señor. Así que es una curiosidad que no nos va a ayudar para salvarnos, pero que es parte de nuestra cultura católica. Muy bien, gracias. Resuelta esa curiosidad de nuestros calendarios, quería también aprovechar de otra circunstancia que se da solamente en este año, y es relacionado con la palabra Epifanía. El primer domingo de este año 2022, el día 2 de enero, celebrábamos el domingo de la Epifanía como un anticipo al 6 de enero, o sea, porque la iglesia ha tomado la facultad de mover esa celebración para un domingo, el domingo más conveniente antes o después. En este caso fue el 2 de enero, el día de la Epifanía del Señor, es decir, la Epifanía, epi quiere decir en griego la parte de afuera. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando uno estaba en la escuela que le decían las partes del fruto, el epicarpio, el mesocarpio, el endocarpio? El epi es la parte de afuera, es decir, es lo que se ve. Y entonces epifanía es una palabra compuesta en griego que quiere decir mostrarse hacia afuera o manifestarse. Entonces, tuvimos ese domingo que fue la Epifanía, pero fíjense, este domingo que celebramos el bautismo del Señor, se celebra otra Epifanía, que es cuando Cristo es bautizado y se oye desde el cielo la voz de Dios hablando, y se manifiesta Dios como la Santísima Trinidad, Dios que habla, el Espíritu Santo que baja sobre Jesús, y Jesús que es el Hijo de Dios. Y esa es una Epifanía. Y este domingo, esta lectura que vamos a ver ahora, tenemos otra Epifanía. O sea, son las 3 epifanías de Cristo en sucesión cada uno de los domingos, y esto no ocurre todo el tiempo. Yo no sé cuándo volverá a ocurrir. Es una coincidencia de que las únicas 3 epifanías de Cristo se dan en 3 domingos consecutivos. La primera epifanía fue la epifanía de Dios a todos los pueblos, representados por los Reyes Magos,
que venían de otros países. Después, el domingo pasado, quienes estaban ahí en el río Jordán eran todos los miembros del pueblo judío. Entonces, una epifanía para el pueblo judío. Es decir, primero tuvimos una epifanía para todos los pueblos, después una epifanía para todo el pueblo de Israel, los judíos. Y hoy vamos a ver el episodio en el Evangelio de las bodas de Caná, cuando Jesús se presenta con sus discípulos. Entonces es una epifanía porque obra el primer milagro delante de sus discípulos, y entonces lo podemos llamar la epifanía de Cristo para sus discípulos. Es decir, que tenemos primero para todo el mundo, después para los judíos y ahora para los discípulos. De manera que es bonito tener estas tres manifestaciones durante estos 3 domingos, y es un caso único. No se presenta con mucha frecuencia. No sé cuántos años más pasarán para que vuelva a ocurrir. Dicho esto, entonces vamos con la primera lectura. Ok. No sé, ¿quién la quiere leer, por favor? Si quieres, yo la leo, José. Bueno, Carlos, por favor. Sí. Primera lectura. Por amor a Sión no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surjan en el cielo. ¿O qué dice? Porque déjame ver si puedo tapar las imágenes, porque no la veo, Karina. Las imágenes tapan ahí el diálogo, el texto. Bueno, tendrán justicia y tu gloria a todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real de la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra desolada, y a ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Sí. Si como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Perdón, pero es que no la veía toda, ¿eh? Está bien. Bueno, fíjense, al entrar en el tiempo ordinario, esto que estamos viendo hoy lo vamos a ver durante todo el año que viene, de este año que estamos empezando. Y es que la primera lectura se escoge después de haber sido escogido el Evangelio. Ya como les anticipé, el Evangelio de hoy nos va a narrar las bodas de Caná. Y esta primera lectura se buscó entre los textos del Antiguo Testamento, y es obvio porque aquí se habla de un matrimonio de novio y novia, etcétera, ¿no? En todo el texto que acaba de leer Carlos. Entonces, tiene relación con el Evangelio. Pero vamos a leer el comentario que está aquí. Jerusalén es presentada como una novia que está a punto de contraer matrimonio. Un centinela grita impaciente al amanecer. El canto despierta a la ciudad. Es el día de sus bodas. Cuando finalmente sale el sol, sus rayos iluminan las murallas y toda Jerusalén relumbra como una corona fúlgida, una diadema real. La ciudad se parece entonces a la corona que el esposo impone sobre la cabeza de la esposa. El esposo es Yahvé, el cual ofrece a su amada como dones para el día de la boda la justicia y la salvación. Su amor por la ciudad es fiel y eterno. El Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Han quedado atrás los años del exilio en que el pueblo ha vivido en el destierro y ha llorado la desolación de su tierra. Dice, ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. No se trata de un simple reencuentro entre la ciudad esposa y Dios esposo. Es un auténtico noviazgo, un nuevo inicio fundado en el amor y la fidelidad recíproca. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construye la alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Aplicación.
Aquí reside la novedad del apostolado misionero del Nuevo Testamento, prácticamente desconocido en el Antiguo Testamento. La Iglesia, Nuevo Israel de Dios, tiene la tarea de comunicar a las naciones la buena nueva de los designios de Dios. Vive del acontecimiento pascual que inaugura el fin de los tiempos. El apostolado tiene como finalidad no conquistar, sino reunir la comunidad humana en Cristo, no en Jerusalén. La evangelización es la presencia del pueblo de Dios en medio de la humanidad y la presencia de Dios en su pueblo, que es la iglesia. ¿Qué les parece a ustedes esta idea? ¿Por qué creen que Isaías usa la imagen matrimonial para explicar la relación entre Dios y su pueblo? Pues porque cuando Dios dio la creación, ya ves que Adán estaba solo y pidió y darle una esposa, ¿no? Bueno, una compañera que probablemente era su esposa, ¿no? Sí. Entonces, si analizamos a través de los años, yo pienso que el estado ideal para el hombre y la mujer es estar en compañía, unidos los dos, con metas comunes y amándose y amando a Dios, ¿no? Correcto. Es decir, que la imagen matrimonial ha existido siempre en todas las culturas, desde que comenzó la humanidad sobre la tierra, ¿no? Entonces nos resulta una imagen muy familiar. Es tal vez una manera muy inteligente de revelarnos la manera en la que Dios se relaciona con nosotros y nosotros con Dios. Como que si, bueno, es el amor compartido y recíproco, ¿no? Entonces la imagen del matrimonio es fácil de captar. Entonces, esa experiencia humana que todos hemos tenido, inclusive los solteros que jamás se han casado, han visto en sus padres y han visto en sus hermanos y amigos la imagen del matrimonio. Entonces no les resulta una imagen extraña el hecho de querer tener un mismo interés, unas mismas ilusiones y un deseo de complacerse mutuamente, que es lo ideal en el matrimonio. No siempre se da, pero por lo menos en el momento en que se celebra la boda es la intención de ambas partes. Aunque desgraciadamente, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero ahorita en la actualidad se han perdido esos valores, porque yo creo que hasta fácil un 60%, 70% de los jóvenes actuales duran de casados 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, se divorcian. ¿Ya? Los otros intereses entran y entra el egoísmo, ¿no? Y ya no entra ese espíritu de amor, ¿no? Es ¿Qué opinas? correcto. Vivimos en una sociedad donde todo dura poco. O sea, las cosas estamos acostumbrados a desechar las cosas, incluso la idea del matrimonio. Pero fíjense, quiero poner en otra perspectiva otra situación que a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos años, y es cuando las parejas se acercan en la parroquia que quieren casarse y escogen alguno, el padre o alguno de los diáconos. Entonces nosotros vamos trabajando con esas parejas en todo el proceso de formación. Y más del 90% de los casos son parejas que ya viven juntos. Tienen viviendo juntos 1 año, 2 años o incluso más años, y deciden celebrar el sacramento del matrimonio. Es una situación que desde el punto de vista antiguo se vería como, dice, bueno, estos están viviendo en pecado y lo que quieren ahora es componer las cosas. Pero a mí me parece que es muy interesante porque casarse por la iglesia, y es lo que yo les digo a ellos, no es obligatorio, es una opción y es una opción libre. Y qué bonito que después de haber estado conviviendo sin ningún tipo de vínculo ni obligación, deciden celebrar el sacramento del matrimonio. Y a mí no me cabe duda que la mayoría de esas parejas que han decidido libremente casarse después de haber convivido
durante un tiempo donde podríamos aplicarle la etiqueta de que vivieron en pecado. Son parejas que difícilmente se van a separar porque han tomado una decisión sabiamente y qué bonito, ¿no? Que Dios ha entrado en sus vidas y ellos quieren que Cristo y el Señor sea parte de esa otra etapa de su vida desde el momento del sacramento. Así que hay de todo. Sí es cierto, hay la frivolidad, pero también hay razones para ser optimistas que las parejas que se están casando en los tiempos más recientes lucen como más serias frente al sacramento del matrimonio. No es tanto para complacer los padres o para hacer una complacencia con la sociedad, sino que es una decisión muy bien pensada. Así que espero que en la vuelta de 15, 20 años veamos resultados distintos a ese porcentaje tan elevado de divorcios. Por lo menos dentro de nuestra comunidad católica, ¿no? Sí. Vamos a ver, hoy vamos a abrir un poquito de tiempo para ver la segunda lectura, que normalmente no lo hacemos porque es muy interesante. Estamos en los próximos domingos vamos a ver una parte de la primera carta a los Corintios que es muy, muy interesante, que nos puede dar a nosotros mucha formación en cuanto a entender parte de la doctrina de la Iglesia en cuanto a lo que es el Espíritu Santo y es la organización original de la Iglesia, etcétera. Entonces quisiera ver si alguno de ustedes quiere leer esta segunda lectura, por favor. Sí, yo la leo. Ok, por favor. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia. A unos se le concede el don de la fe, a otros la gracia de hacer curaciones y a otros más poderes milagrosos. Uno recibe el don de la profecía y el otro es discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas y a otros el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Déjame leer el comentario y si tienen alguna pregunta me la hacen después, por favor. Pablo recuerda que los carismas, no obstante su diversidad, tienen un único origen. Mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. En segundo lugar, subraya la variedad y la pluralidad de la manifestación de los carismas. Lo llama diversidad de dones, diversidad de servicios, diversidad de ministerios. Y concluye afirmando que todos los carismas tienen una única finalidad. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Una bella síntesis de la teología paulina de los carismas es unidad en el origen, pluralidad en la manifestación, unidad en la finalidad. En los versículos del 8 al 11, Pablo ofrece una especie de catálogo de carismas, aunque obviamente no quiere decir que estos sean los únicos o los más importantes. Los carismas son el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de la fe, la gracia de hacer curaciones, el de hacer poderes milagrosos, el don de la profecía, es decir, todas esas cosas que Pablo nombra en esa lectura que nos leyó Elba son los carismas. Y como dato curioso, la iglesia en los primerísimos tiempos no tenía jerarquía. Como hoy en día en la iglesia tenemos obispos, sacerdotes y diáconos, jerarquía eclesiástica, por decirlo de alguna manera. Y la única jerarquía que se reconocía, una manera de organización, era en base a los carismas.
Es decir, había quienes tenían la profecía, había quienes discernían los espíritus, habían otros que tenían el don de lengua, otros que tenían el don de interpretarla, otros que tenían el don de sabiduría, otros que tenían el don de enseñanza. Es decir, todos se reconocían con una función dentro de la comunidad de la iglesia. Y al reconocerse como que cada uno tenía una función, todos entendían lo que Pablo dice ahí. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Es decir, uno es el Espíritu, distribuye los dones según su voluntad. Es decir, todo corresponde a un plan de Dios para que entre todos se sirvan mutuamente con los dones que el Espíritu Santo nos ha concedido. Después, más adelante, Pablo mismo es el que sugiere establecer una jerarquía ya más de tipo organizacional, cuando la cantidad de cristianos fue aumentando y era necesario crear diócesis y parroquias, y entonces fueron creándose obispos para cubrir territorios y presbíteros para atender las necesidades de las comunidades. Pero ya eso vino en unos cuantos años más tarde. Pero esto fue lo primerito que los cristianos entendieron como una manera de organizarse para respetarse unos a otros en función de los carismas que cada uno recibía, y todos entonces sentían respeto por quienes tenían los carismas y la obligación de poner los carismas recibidos para beneficio de toda la comunidad. ¿Hay algún comentario o alguna pregunta? Bueno, entonces, como el que hago la pregunta. Además, una pregunta, José. Ah, sí, claro. No estoy muy versado en eso, pero, por ejemplo, hay gente que recibe el llamado de Dios y otros que a lo mejor desde chicos por la misma familia los van encaminando hacia la teología, por decir algo, hablando de nuestra religión, ¿no? Sí. Por ejemplo, en tu caso, no sé si quisieras comentarnos así brevemente de la religión, como tú recibiste el llamado de Dios para encaminarte a ser diácono, o cómo fue que decidiste adquirir esa investidura. Bueno, las familias cumplen una función importante, es en la formación de los niños, y de hecho cuando se hace un bautismo se les pregunta a los padres si están decididos a criar a sus hijos en la fe en la que quieren que sus hijos sean bautizados, porque el bautizar a los niños no es obligatorio, es un acto voluntario. Y si es voluntario, se supone que uno cree en lo que está haciendo, y si cree en lo que está haciendo, se supone que debe haber un compromiso para criar a los niños en la fe, ¿verdad? En el caso mío, bueno, yo crecí en una familia normal. Yo tuve un hermano que sintió un llamado cuando apenas tenía 11 años, se fue de la casa para vivir en el seminario y terminó siendo sacerdote. Pero yo nunca sentí ese llamado, la verdad que nunca. De hecho, hubo una etapa de mi vida en la que fui profesional exitoso y me llené de orgullo estúpido, y pensaba, como tenía una formación científica, yo me reía de aquellos que, por ejemplo, rezaban porque hubiera lluvia o cosas así, y yo decía, bueno, pues si la lluvia es un fenómeno que viene aquí, entonces yo le daba una explicación científica a muchas cosas. Pero ya después ya tenía más de 40 años, con mi familia aquí en los Estados Unidos, me surgió la cosquillita de empezar a estudiar la Biblia, y por ahí se me metió Dios. Así que la semilla ya estaba plantada, pero no fue que alguien me dijo desde pequeño que yo tenía que ser diácono ni nada de eso. De hecho, en el caso de mi hermano quiso ser sacerdote no porque mis padres se lo dijeran, sino porque él más bien hasta peleó con mis padres, porque cuando tenía 10 años le dijo que quería entrar al seminario. En esa época, en esos años, entrar al seminario así tan jovencito. Y mi papá le dijo que no, que era muy pequeño, que esperara un año. Y entonces un año después mi hermano vino a donde mi papá le dijo, ya tú el año pasado me dijiste que esperara un año, ya pasó. Si tú no me dejas entrar al seminario, dejo de estudiar, no voy a... Entonces fue él el que se impuso a los padres, no fueron los padres los que le metieron en la cabeza que tenía que ser sacerdote. O sea, la vocación es algo muy personal y no es algo que uno puede meterle en la cabeza a los hijos o a alguna persona. Es algo que Dios es muy travieso y siempre encuentra la forma de
seducirlo y enamorarlo a uno, ¿no? Estamos hablando la imagen del noviazgo y del matrimonio. Es un poco así funcionan las cosas. Sí. Sí. Gracias, José. Ok. Vamos al Evangelio ahora, entonces, que es el plato fuerte del día de hoy. ¿Quién de ustedes quiere leer el Evangelio, por favor? Yo lo leo. Ok, por favor. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega a mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Señor. Aquí hay varios detalles que nos permitimos en estas reuniones poder comentar. Uno es que el Evangelio es tomado del Evangelio de San Juan y no del Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que tendremos este año. Pero es porque, bueno, se escoge el Evangelio de San Juan en algunos momentos muy especiales. Ya el otro domingo sí comenzaremos a leer el Evangelio de Lucas. Pero este es el primerito de todos los milagros registrados de Jesucristo y que aparece en el Evangelio de San Juan, que no está escrito para narrarnos muchos de sus milagros. Otra de las cosas que vale la pena aquí saber es que Juan nunca le dice a los milagros de Jesucristo milagros, sino los llama señales milagrosas. Es decir, como que cumplen un propósito, en otras palabras. Así como tenemos las señales de tráfico o cualquier señales son algo que nos guían en alguna dirección. Juan utiliza a propósito en todo su evangelio la palabra señal en lugar de milagro. Aquí hay otro detalle que es un poco interesante analizar y dice que asistió la madre de Jesús y y sus discípulos también fueron invitados. Y dice, cuando llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Es decir, en las bodas en los tiempos de Jesús duraban una semana o tal vez más. Jesús llega a lo mejor cuando estaría el tercer o el cuarto día de la boda, de la celebración, y ya se les había acabado el vino. María posiblemente era muy cercana o familia de la gente que estaba celebrándose y se preocupa porque se da cuenta que, Dios mío, esto sí es un desastre. ¿Cómo va a quedar la reputación de la familia si se acabó el vino, ¿no? Entonces, bueno, y el otro detalle es que dicen que habían 6 tinajas de unos 100 litros cada una. Y Jesús dijo que las llenaran de agua hasta el borde. Es decir, estamos hablando de 600 litros de vino. Miércoles. Ustedes se dan cuenta, se puede imaginar la cantidad de gente que puede tomar vino con 600. Si ponemos las botellas de vino de 1 litro, eso serían más o menos como unas 50 cajas de 12 botellas de vino.
habría que ver, o sea, yo pienso que esa boda todavía no ha terminado la celebración, todavía no han gastado esa cantidad de vino. Así que era una cantidad inmensa de vino lo que Jesús produjo. Bueno, son las cosas un poco anecdóticas. Y después la calidad del vino lo que nos menciona. Pero fíjense, al comienzo del texto dice que Jesús llegó con sus discípulos que también fueron invitados, y la última línea del Evangelio dice, así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es decir, sus discípulos, Jesús los había llamado para que se hicieran pescadores de hombres y todo, pero todavía no entendían muy bien qué clase de maestro era ese al cual ellos estaban siguiendo. Y cuando vieron aquel signo, aquella señal milagrosa, por eso dice, Jesús mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Por eso les hablaba yo al comienzo de que esta es una epifanía para los discípulos. Es decir, Cristo mostró su gloria, mostró que era el Hijo de Dios a aquellos que habían aceptado la invitación de ser sus compañeros durante los 3 años de su vida pública. Así que es un milagro muy interesante donde es obvio la participación de la Virgen María, sobre la cual vamos a leer un comentario que viene ahora. Pero antes de eso, no sé si ustedes tienen algún comentario o pregunta. Sí, yo tengo una opinión sobre lo que se ha leído. Ajá. Y entonces yo veo el vínculo como la boda, como el compromiso de Dios y el pueblo, o sea, nosotros. Y cuando se habla de boda y compromiso es como fidelidad. Y también se va en la boda de Caná, en el fuente de vida, pues es Dios, ¿no? El vino, la alegría, la fidelidad. Y entonces siempre nos hace como el compromiso de bodas y todo representa en unión, ¿cierto? Es correcto. Qué bueno que lo mencionas porque justamente es parte de lo que reflexionábamos en la primera lectura, pero agregaste una expresión ahí que es muy interesante, que es lo de la alegría. Es decir, ese vino, el vino siempre ha sido asociado con generar un espíritu alegre. Algunos tal vez se alegran de más, pero es algo que alegra el espíritu. El compartir el vino entre amigos, entre familiares, es un signo de alegría. Y así es como debemos vivir nuestra relación con Dios. Sí, nuestra relación con Dios. La abundancia, sí. Exacto, aparte de la abundancia, esos 600 litros representan una gran abundancia. Por eso cuando el Señor da con abundancia y en un ambiente festivo, alegre. De manera que cuando, por ejemplo, nos acercamos y recibimos cualquiera de los sacramentos, pero el que recibimos con más frecuencia, que es el de la Eucaristía, debemos hacerlo con gran alegría. Es decir, es algo grande y el Señor se nos da y nos ama y es nuestro novio y nosotros somos sus esposas. Amén, amén. Es una relación que hay que llevarla con mucha alegría y con celebración. Fidelidad. Sí. Bueno, voy a leer el comentario que está aquí, ¿no? El verso con el que concluye la narración nos da la clave de la interpretación del relato. Así en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. La transformación del agua en vino es un signo que evoca una realidad más honda y misteriosa que solo puede ser captada en la fe. La madre de Jesús le dijo, no les queda vino. María interviene esperando la acción de Jesús, pero recibe una respuesta áspera. Y es que los lazos de parentesco no pueden ni detener ni poner en marcha su misión. Esto es un poco relacionado con lo que Carlos preguntaba ahora, ¿no? Es decir, María no era la que le obligaba a Jesús a tomar una decisión, sino que estaba interesada, había notado seguramente la capacidad para obrar y dijo, bueno, ¿por qué no empiezas de una vez, no? Pero es Jesús al final el que toma la decisión. Aunque a menudo se ha intentado extraer de este pasaje un poder intercesor de María, más bien se pone de relieve la absoluta soberanía y libertad de Jesús. Hagan lo que Él les diga. María debe colocarse en el reconocimiento de esta soberanía y en la confianza de la fe. Solo desde esa posición será posible el milagro. Es decir, fue un acto voluntario y decidido por Jesucristo. La hora
definitiva de Jesús es el momento de la cruz. Cuando Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora, eso es lo que quiere decir. La hora definitiva es el momento de la cruz, en donde plenamente manifestará su gloria, como se lee en Juan 12:28. Y va a entregar el Espíritu, abriendo a la humanidad la totalidad de los bienes mesiánicos de la salvación. El signo de Caná es una anticipación, un desvelamiento preliminar de la plenitud de la salvación en su glorificación en la cruz, cuando entregará a sus discípulos el Espíritu. El vino abundante de Caná representa la verdad traída por Jesús en oposición al ritualismo estéril y al legalismo ineficaz en que había caído la antigua alianza. El vino es símbolo de Cristo mismo. Su origen, en efecto, es misterioso. Dice, el mayordomo probó el agua convertido en vino sin saber de dónde venía. Jesús es el vino nuevo por excelencia, la plenitud de la salvación y de los dones mesiánicos de Dios. Así que es un milagro precioso por la manera en que ocurrió y por el profundo significado y enseñanzas que podemos sacar de él, ¿no? Es decir, la abundancia, el amor desinteresado y la soberanía de Cristo. Y por supuesto, el hecho de que María intercede, pero de una manera muy directa, es decir, hagan lo que él les diga. Es decir, que es ella la que nos dice a nosotros que debemos tener obediencia a su Hijo, el Hijo, que es el Hijo de Dios también. No, y algo que me llama la atención también, José, no sé, es al principio del diálogo es que le dice María a Jesús, oye, se acabó el vino. Y la respuesta inmediata de Jesús dice, bueno, ¿y eso a qué nos atañe a nosotros, no? Sí. Todavía no es mi época, ¿no? Mi tiempo de actuar. Sí. Pero yo creo que reflexiona y dice, ok, voy a hacerlo, ¿no? Y ya. Sí, es correcto. Es decir, bueno, ese no es mi problema. Yo no soy el que se está casando aquí. Ese problema es el novio, ¿no? Sí. Pero mira, de todas maneras sintió compasión. Sí. Compasión es eso. Es muy distinto sentir lástima que sentir compasión. Es decir, él podría tener, ay, sí, pobrecito, sí, qué lástima me da. La gente va a salir hablando mal de la boda. Bueno, es raro, ¿no? Casi siempre todo el mundo habla mal de las bodas. No. Pero compasión es no quedarse en el, ay, pobrecito, sino vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué resolvemos. Y sí, bueno, Cristo resolvió esa situación. Y maravillosamente. Así que si esa boda estaba planeada para durar 7 días, posiblemente pasaron un mes para poder vaciar los 600 litros de vino. Imagínate. ¿Cómo habrán salido todos? Muchachos, por eso. Está bien. Bueno, puede avanzar. No sé si hay alguna pregunta aquí de las que tenemos ahí abajo. Bueno, ya les hablé de las 3 epifanías. La epifanía ante los pueblos del mundo en los Reyes Magos, la epifanía ante los judíos en el bautismo del Señor y la epifanía ante los discípulos en este milagro de las bodas de Caná. Vamos, la pregunta número 3 ahí dice, es impresionante el cambio de agua en vino de este relato. Antes de eso, Cristo tiene poder, como es Dios, para transformar todas las cosas. Pudo transformar la mujer adúltera en una discípula, en una persona sana, santa. Pudo transformar la cruz de algo realmente repugnante y desagradable como instrumento de ejecución de pena de muerte en algo que llevamos glorioso, con orgullo. Es decir, transformó eso. Y transformó esta agua en vino y muchas otras cosas que transforman. Es decir, ¿qué otras cosas podemos pedirle al Señor que cambie, que transforme? ¿Qué se les ocurre? Pues que trabaje sobre nuestra alma, ¿no? Jesús José, sobre nuestra espiritualidad, para que pues no nos alejemos de él, estemos dándole, como yo he acostumbrado todos los días, en cuanto abre los ojos, darle gracias porque nos da un nuevo día de vida, ¿no?
y darle gracias por todas las bendiciones que nos da día con día. Perfecto, Carlos. Hiciste la contestación que yo estaba deseando escuchar. Porque tenía miedo de que alguien dijera, no, yo quiero que transforme a fulano de tal, o que transforme a los otros. O sea, sí, eso también hay que ver que lo transforme, pero la primera transformación es a nosotros mismos. Es decir, nosotros sabemos que nosotros conocemos cuál es nuestro defectico por allí, ¿no? Y tratamos de mantenerlo en secreto, y a veces nos cuesta superar la tendencia a repetir ese pecado o esa tendencia. Y entonces simplemente, bueno, con toda confianza dice, mira, Cristo, yo solo no puedo. Tú me tienes que ayudar, transfórmame, porque yo sé que tú tienes el poder, tienes el interés, y yo quiero que tú me cambies. Es decir, nosotros no podemos pretender comulgar con frecuencia todos los domingos o todos los días si vamos a la misa diaria y seguir siendo la misma persona que éramos hace un año o la misma persona que éramos hace 2 años. Es decir, ¿dónde está el poder de transformación de Cristo en nosotros si nosotros no lo dejamos que nos transforme? Él tiene el poder. Así, bueno, más difícil es cambiar agua en vino que cambiarnos a nosotros en una persona mejor. Así que, bueno, pongámonos en las manos del Señor para que Él también, como transformó el agua en vino y en vino de buena calidad, nos transforme a nosotros en una persona de mejor calidad, en una versión mejorada de nosotros mismos. Así que eso es lo que hay que pedirle al Señor, que cambie, que nos cambie a nosotros mismos para servirle mejor y mostrarle a los otros también que el camino a seguir es el camino de Cristo, que ese es el camino que va a salvarlos a todos y hacer que este mundo sea un mundo mejor. Amén, amén. Y no solo, hermano José, sino también con los hechos, con nuestras obras, que los demás vean en nosotros el cambio. ¿Entiendes? Porque hay muchas personas que cuando ven el cambio en uno, pues también cambian. Y yo me he dado cuenta de eso en algunas personas, que yo le he dicho, mira, eso está mal hecho, y como viven una vida tan loca, tú crees que no van a escuchar, y a veces sí cambian. Porque, concho, cuidado si es verdad lo que ella me está diciendo, déjame dejar eso. Entonces, nuestras obras, con la forma de vida que llevamos cada día, sí debemos ¿cómo te digo? Los demás ven en nosotros a Jesús. Es correcto. Formación diaria. Sí. Pues casi lo mismo que piensa Eva. Estaba yo pensando también que me gustaría que el Señor transformara todos los corazones de los mandatarios, de los gobernantes, de todos los que gobiernan y gobiernan un país y esa cosa, para que el mundo fuese mejor, para que la gente actúe mejor, para que haya paz en el mundo entero. Eso me gustaría a mí, que siempre se lo pido al Señor todos los días en mis oraciones. Y hace muy bien, porque San Pablo en una de sus cartas hace una invitación a orar por los gobernantes. Y de hecho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando en la iglesia tenemos la oración de los fieles, después del credo, en la misa de los domingos, la primera petición siempre es por la iglesia. Entonces se pide algo relacionado con la iglesia. Y siempre la segunda petición es por los gobernantes o por los líderes del mundo. Siguiendo un poco esa sugerencia de San Pablo en su carta, de orar por los que tienen el poder, para que con ese poder que tienen para hacer el mal, también tienen el mismo poder para hacer el bien, y que lo pongan entonces al servicio del pueblo y para beneficio de todo el mundo, para que el reino de Dios se implante aquí en la tierra. Así que no hay que dejar de orar por los gobernantes, aun cuando nos parezca que son duros de convertirse. Pero miren que Dios es poderoso. Amén. Amén. Si vemos la conversión de alguno de esos gobernantes muy malos que hay por allí, imagínense el efecto que va a producir. Ay, Dios mío. Me gustaría ver ese milagro un día. Bueno, ¿a quién no?
Aquí no, por ahí tenemos una listica de algunos nombres que quisiéramos ver convertidos. Entonces oremos por ellos. Oremos por ellos para que el Señor les toque el corazón y... Claro, sí, ay, sí, ay, sí. Sí, señor. Hay que mandarle mucho sobre Maduro, José. Bueno, ese tal vez sea el primero de la lista, pero no el único. La unión hace la fuerza. Así es, así es. Bueno, Yo tengo fíjense. una preguntita antes de que acabemos. Ajá. Hablando del poder transformador de Jesús, de repente ¿está acá o no? No estoy segura, pero esa es mi pregunta. Yo he recibido un sobre que dice 2022 Catholic Voter Confirmation and State of the Nation Survey. ¿Eso lo está mandando la Iglesia Católica o esto alguien lo ha mandado así? Yo no lo he visto, no sé, la verdad que honestamente no lo he visto. Yo lo voy a abrir mi cámara para que vean. Esto es lo que he recibido. No lo veo. A ver si sale. No sé si lo pueden ver ahora. En la iglesia habló Déjame el ver. obispo, ¿no? No, El no. domingo. ¿No es Vamos a ver. eso? Acércalo más. Yo no sé si esto lo ha mandado nuestra arzobispo. Ahora sí. No. O sea, se ve muy pequeño, pero no sé. ¿Y qué dice ahí? Catholic Voter Confirmation. Ah, bueno, sí, eso es los obispos siempre hacen surveys para detectar cuáles son las necesidades por las cuales y cuál es la opinión. Sí. Inclusive también cuando hay una elección le mandan preguntas a los candidatos acerca de sus posturas con respecto a asuntos vitales como, por ejemplo, su posición frente a la pena de muerte o a la educación o al aborto, y es información que los obispos comparten con nosotros. Así que es posible que sí, que sea algo de la Iglesia Católica, si es un survey, es una manera de recoger información para compartirla después con nosotros los resultados. Entonces lo voy a abrir porque Sí, me llegan tanta información de a veces sitios que no te hasta me da imaginas, miedo de abrirlos. no te imaginas la cantidad de cosas que nos llegan a nosotros, los diáconos y los sacerdotes, de gente. ¿Aló? ¿Estoy aquí todavía o no? Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que se me desapareció la pantalla. Pero no importa, gente que piden una cantidad de cosas, pero en plan a veces un poco como grosero, que tienen que decir esto y tienen que predicar esto. Entonces, bueno, Eso no me gusta. hay de todo un poco en la viña del Señor. Así que, solamente para compartir, y si alguien más recibe, ya está sabe. bien. No tiene nada de malo, está muy bien. Creo que no tiene nada de malo. Gracias. Úsalo bien y después nos cuentan. El miércoles que viene quiero saber el chisme. Ajá. Y levanten la manito los que han recibido. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer la oración final. Otra vez, okay, perfecto. Déjame poner esto aquí que me ocupa. Ok, aquí está. Señor del día y de la noche, del principio y del fin. Al concluir esta reunión, una vez más, levantamos nuestros corazones a ti, divino origen de toda vida. Te damos gracias. Damos gracias por los dones que hemos derramado en nosotros. Te damos gracias por el por el amor amor manifestado en el Hijo y el entendimiento, el respeto mutuo y ideas compartidas. por tu santo poder. Las preocupaciones compartimos por esto y todos los dones. Por los dones te damos gracias. Señor, escucha nuestras plegarias. Es en la misma. En la misma forma que nos hace bendecida. Hay alguien que quiere hacer una petición de oración. Yo quisiera pedir por la pronta recuperación de nuestras hermanas legionarias, la hermana Maika y la hermana Josefina, que nuestro Señor pase su mano sanadora sobre ellas y las tengamos pronto de regreso con nosotros. Te lo pedimos, Señor. Señor, te damos gracias. Presentar a todas las personas que están enfermas del COVID, las personas que no han pedido oración, el Señor, quienes son,
especialmente por los enfermos del cáncer, especialmente terminal, por Julio César Moreno, que el Señor tenga misericordia de él y su familia. Piol Reyes, que también está muy mal, para que el Señor la ayude. Y también por Fausta Rosario, que está interna con una bacteria en el estómago muy mal. Y por cada día nos piden oración para que el Señor tenga misericordia. Te lo pedimos, Te lo Señor. pedimos, Señor. Lo pedimos, Te damos Señor. gracias. Señor, te damos gracias. Yo quiero pedir también por 2 o 3 personas que han pedido oraciones, que una de ellas es Mariana Ortiz, también por ahora me olvidó el nombre también, el nombre de ella, Magali también, Magali Ortiz, por Narciso Almonte también, que han estado con el COVID, y por todas las demás personas que me han dicho que están un poquito enfermitas también. Por cada una de ellos le pido al Señor que derrame sanaciones en cada una si es su voluntad y no se haga la mía. Te lo pedimos, Señor. Te damos Te gracias. damos gracias. Y el más importante, que se me olvidó, mi esposo, que no está bien de salud, ¿qué le parece? Para que el Señor haga su obra en él y tenga misericordia con él. Te lo Amén. Señor, y te damos Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, y te damos gracias. 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 Bueno, por estas peticiones y por todas las que también que hemos preferido conservar en el secreto de nuestro corazón, le damos gracias al Señor porque sabemos que las está escuchando. Sigamos ahora todos en la misma forma en Que nos has bendecido al reunirnos. Que Te Dios pedimos bendiga nuestro regreso. a casa, que tu santa Que tu santa bendición nos acompañe. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Rey de la